Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo del canal de YouTube de Gaceta Sanitaria, donde vamos a hablar con dos de los autores que han participado en el informe bienal de SESPAS, el informe de 2024, que, como sabéis, versa sobre los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud. Con este vídeo damos comienzo al tercer bloque del informe, que aborda tanto las diferencias en la gestión de los profesionales sanitarios en la red pública y privada de nuestro sistema de salud, como en los desafíos a los que se enfrenta nuestro modelo sanitario en lo que respecta al ámbito de los recursos humanos. Y hoy en particular vamos a hablar de dos trabajos que se centran específicamente en la evaluación del rendimiento y en la compensación a los profesionales en los centros sanitarios de gestión directa. Estos dos trabajos han sido elaborados conjuntamente por dos personas que son bien conocidas, yo creo que por todos los que estáis viendo el vídeo, que son José Ramón Repullo y José Manuel Freire. José Ramón, Repu para los amigos, y José Manuel Freire son profesores eméritos de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y, además de ser teóricos, tienen mucha experiencia en los ámbitos de gestión, tienen experiencia práctica en gestión de profesionales también. Muy bienvenidos a los dos, José Ramón, José Manuel. Muchas gracias. Y si os parece, empezamos, antes de comenzar con la entrevista y con la batería de preguntas, comenzamos, si os parece, con una breve descripción del contenido de estos dos artículos que forman parte del informe SESPAS 2024. No sé quién quiere empezar. Repu, ¿empiezas tú? Venga, sí. Bueno, primero pedir disculpas por esta voz griposa que tengo. Intentaré hacerlo lo mejor posible. A ver, destacaría así como entradilla que yo creo que un tema central que nos ha llevado a focalizar el trabajo ha sido pues una contradicción. Por un lado, la gente piensa que no pueden cobrar lo mismo el que trabaja mucho y bien que el que trabaja poco y mal. Pero frente a esta evidencia, lo cierto es que en el entorno sanitario y público es muy difícil evaluar y discriminar y compensar en función del desempeño. Y esa contradicción entre lo socialmente deseable pero lo institucionalmente impracticable o difícil de practicar, pues en vez de enfadarnos o hacer una crítica moral o recurrir al famoso no hay voluntad política, pues quizás desde el punto de vista académico parece más coherente indagar en las características del entorno público, del sector sanitario, y ver qué problemas de medición, de compensación pueden estar detrás de esta resistencia, de este aspecto refractario a desarrollar políticas de implementación. Y además el análisis más fino creo que nos puede permitir trazar pues, un polígono de factibilidad para diseñar políticas que, bueno, por un lado sean viables y por otro lado, pues indiquemos cómo se pueden gestionar los cambios. Muy bien, José Manuel, ¿nos haces tú? Bueno, continuando con la reflexión de Repu, bueno, hay que empezar diciendo que la política de personal es el reto más complejo de los sistemas de salud y además es el más importante. Y políticamente, sobre todo en nuestro medio, el más difícil. Dentro de la complejo mundo de la política personal, nuestro artículo se centra, como dice su título, en la evaluación del rendimiento y compensación en centros sanitarios de gestión directa, es decir, en los hospitales que antes gestionaba el INSalud en todo el país y que hoy gestionan las comunidades autónomas. Entonces, hemos articulado nuestro trabajo en dos artículos. El primero de ellos es más de marco conceptual, como ha comentado Repu, abordar con racionalidad cuáles son los retos, cuáles son los problemas y distinguir conceptualmente dos tipos de incentivos que son un tema clave del trabajo y son los incentivos estructurales, que llamamos estructurales,
que son los que atraen y retienen los trabajadores, diríamos, los que van ligados al contrato, y los incentivos específicos, que es lo que normalmente entendemos por incentivos que retribuyen desempeño y orientan el comportamiento de los profesionales, de los trabajadores hacia las metas deseables en cada momento. En el segundo trabajo aplicamos este marco conceptual al sistema de salud, en concreto al Sistema Nacional de Salud, a los centros de gestión directa. Y ahí abordamos una serie de temas que seguro saldrán en las preguntas. Muy bien, pues si os parece, vamos ya directamente con las preguntas. A ver, ¿qué diríais vosotros que son las dificultades más importantes, los principales obstáculos en una evaluación del desempeño y en un adecuado incentivo para los profesionales sanitarios en los centros de gestión directa? José Ramón, te toca. Sí, bueno, a ver, en los años 90 clamábamos por la falta de información, de indicadores, etcétera. Ahora hay información para aburrir, no del todo buena, pero no parece que este sea el punto clave. Incluso la experiencia más sistemática, que es el Quality and Outcome Framework de la atención primaria británica, llegaron a movilizar un sistema, bueno, sigue existiendo, de más de 400 indicadores con puntos. Digamos, es difícil concebir mayor sofisticación, pero parece que la ausencia, la abundancia de información es condición necesaria, pero no suficiente. Mucha información, la dificultad es cómo vincularla a la compensación retributiva de centros, servicios y profesionales. Nos ha llamado la atención al revisar los componentes retributivos que se usan para el personal estatutario, que es el modelo de vinculación mayoritario, pues nos salen 14 conceptos, 6 fijos relacionados con el puesto de trabajo, 7 variables, pero relacionados con una actividad o función adicional, y tan solo uno afecta propiamente al desempeño o productividad. Por lo tanto, cabe decir que no es tampoco la falta de elementos de retribución, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que cada oleada reformista ha inventado pues, un componente retributivo que nace para motivar, pero se acaba convirtiendo en un componente o un complemento estandarizado, normalmente adscrito a una función o actividad complementaria y rígidamente tasado. Un ejemplo sería la carrera profesional o un concepto paradójico como la productividad fija. Por el contrario, lo que nos damos cuenta es que hay complementos o cosas que nacen para compensar alguna función o actividad y, sin embargo, se acaban convirtiendo en palancas clave para captar, retener, bueno, o motivar a profesionales, como es el caso de la atención continuada, las guardias, lo cual explica quizás la singularidad de un sistema hospitalario español que tiene muchísimas guardias y que, sin embargo, bueno, pues a diferencia de otros países, pues bueno, pues no deberían ser necesarias tantas. Sin embargo, es una parte importante de la retribución. Bueno, la reflexión es que todo esto no es casual, que hay características estructurales del entorno público y del ámbito sectorial sanitario y que es ir a contracorriente cuando intentamos ir contra fuerzas poderosas, porque las reformas que ponemos en marcha, pues en cierta manera se acaban desnaturalizando. Lo cual nos lleva a una conclusión, y es que no solo hace falta voluntad política, hace falta inteligencia para el diseño y capacidad de negociación para la implementación. Muy bien. No tenemos entonces problemas de información, cada vez hay más información, hay componentes retributivos que en principio podrían estar diseñados para incentivar a los profesionales, pero parece que la estructura organizativa y administrativa de los centros no permite que estos componentes o que estos elementos potenciales de incentivos estén funcionando. ¿De qué forma afecta, José Manuel, esta estructura organizativa y administrativa a la posibilidad de incentivar el desempeño de los profesionales? Bueno, abordamos esto en el segundo artículo,
cuando analizamos o comentamos las características justamente de los centros de gestión directa. ¿Qué es lo que caracteriza esta estructura organizativa y administrativa? Y vemos, por ejemplo, que son centros sin personalidad jurídica, con muy bajo nivel de autonomía, y esto es crítico, con un presupuesto muy poco flexible, articulado en capítulos, en artículos, en conceptos y en subconceptos. Desde el punto de vista de gestión, los centros están gestionados por gerentes de nombramiento discrecional, carecen de órganos colegiados de gobierno, y desde el punto de vista del personal que trabaja en los centros, bueno, el personal no tiene un nombramiento, no tiene un contrato, sino un nombramiento, entra en el sistema a través de unas ofertas de empleo público extraordinariamente erráticas y no poco conflictivas, como incluso señaló en su informe, en sus propuestas a la Comisión del Congreso tras la COVID. En definitiva, estamos en un marco, además, ese personal tiene una temporalidad altísima, y en todo este tinglado hay como notables interferencias políticas, burocráticas, sindicales. Cuando hay problemas, la respuesta es necesariamente lenta y poco específica. Entonces, todo esto condiciona una realidad muy problemática a la hora de poner en marcha tener incentivos mínimamente eficaces, incluso de poder evaluar el rendimiento. Nosotros, ante este análisis, esta situación, planteamos que hay opciones, y estas opciones pasan, en primer lugar, por contratos, programa, que clarifiquen las relaciones, que den más transparencia, pero el cambio importante está en mejorar los incentivos estructurales, es decir, vinculados a la contratación, al modo de acceso, a la retribución de fondo, a las retribuciones que de verdad responden al puesto de trabajo. Y por lo tanto estamos ante un planteamiento que requiere reformas y que requiere cambios. Como ha comentado antes Repu, no solamente es cuestión de voluntad política, es también cuestión de inteligencia y de tener en cuenta estas consideraciones que hemos mencionado. Mencionabais efectivamente que hay distintos tipos de incentivos, ¿no? Hablabais de los incentivos estructurales y de incentivos más específicos. No sé si queréis dar algo más de información sobre el papel que juegan estos dos tipos de incentivos en la incentivación de los profesionales y cómo se pueden utilizar para incentivarles. Repu, no te oímos. ¿Algo? Micro, Repu. Tienes el micro silenciado ahora. Decía Rosa que creo que ese es un tema relevante porque en principio se ha puesto mucho énfasis en la productividad, en el pay for performance, en el pago por desempeño, pero obviamente lo estructural condiciona el funcionamiento de lo específico. Si alguien tiene una calidad de empleo patética, no le importará lo que le vaya a ocurrir dentro de un año, si va a estar en otro lugar, ¿no? Pero es importante, digamos, entender que muchos incentivos específicos, como comentaba antes, pues en cierta manera se convierten en estructurales. Se anquilosan, se rigidifican y dejan de motivar. Es lo que llamaría Herzberg, pues, factores higiénicos, es decir, que cuando están presentes no motivan, pero cuando fallan desmotivan, lo cual, claro, crea una situación, digamos, muy vulnerable. La razón por la que esto ocurre, bueno, por lo menos hemos explorado tres, ¿no? La cultura igualitarista del entorno laboral en el que nos movemos y, por lo tanto, la aversión al riesgo, pues, del mundo funcionarial, que se alimenta por la desconfianza en los instrumentos de gobernanza y en la imparcialidad de los propios directivos públicos. Por lo tanto, aquí hay un factor cultural que no es solo un problema de capricho, ¿no? En segundo lugar, algo que no es evidente, pero yo creo que es relevante,
que es el dominio completo, omnímodo de los ministerios y consejerías de función pública en las comunidades autónomas. Imponen una cultura formal, normalizadora, que se adecua poco a las organizaciones que prestan servicios complejos y profesionales. Bueno, y frente a ellos, la verdad es que las autoridades sanitarias y los servicios de salud pueden hacer relativamente poco, porque son el poder en la sombra, que está detrás, que complica los procesos, digamos, de modernización. Yo creo que recientemente en el ámbito de las reformas de función pública, por fin se han empezado a hablar de temas de modelos de organizaciones profesionales y el tipo de mecanismos para dotarles de medios y de estructuras apropiadas, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, la debilidad de la gobernanza en los centros y servicios, porque es muy difícil instaurar modelos más discrecionales, que no arbitrarios, discrecionales, para aplicar bonificaciones y penalizaciones. Si no hay ninguna confianza en el que ha de administrar los incentivos, pues al final lo que buscamos es recetas determinísticas que difícilmente van a ser apropiadas, ¿no? Por lo tanto, no hay soluciones mágicas, pero es importante meterse en la cultura organizativa y además, otro aspecto que hemos destacado, no solo ver los incentivos intramurales, salir fuera porque el mundo profesional, especialmente el médico, tiene grandes atractores que son capaces de aportar rentas notablemente importantes e incluso superiores a las que se obtienen dentro, precisamente como forma de hacer realidad o hacer monetarizar la reputación, la influencia, etcétera, tanto en la sanidad privada como en el mundo de la investigación. Todo eso hay que meterlo en la ecuación. Lo que está claro es que parece que tenemos un amplio margen de mejora. ¿Y cómo creéis vosotros que es posible mejorar esa transparencia y esa equidad en el reparto de incentivos a los profesionales? ¿Qué creéis que se puede hacer? Se pueden hacer cosas, indudablemente. Pero en la pregunta que hace Rosa, cuando hablas de reparto, te estás refiriendo claramente a lo que antes se llamaba REPU y yo también me refería como incentivos específicos. En concreto, por ejemplo, a lo que es el más frecuente, productividad. Y claro, hay dos cuestiones de fondo. Y lo mencionaba Repu hace un momento, y es el tema de la confianza. El tema de la confianza. Y la pregunta es si se pueden mejorar mucho este tipo de incentivos, los de productividad, por decirlo el más obvio, sin modificar la gobernanza de los centros, sin que exista un mayor nivel de confianza. Y obviamente la confianza tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el contexto, es decir, con lo que antes llamábamos también incentivos específicos, es decir, con la forma del contrato, con la no existencia de temporalidad, etcétera. Luego mencionabas también equidad. En este sentido, transparencia y equidad van de la mano o han de ir de la mano. La transparencia es clave para luchar contra la discrecionalidad arbitraria. La discrecionalidad es buena, pero en el sistema público está muy limitada, está muy condicionada. Entonces tenemos un montón de problemas en relación con esto y hemos mencionado antes las dificultades de evaluar rendimiento, la poca institucionalidad que tienen los contratos programa que debieran legitimar aquellas cosas que se incentivan, que se recompensan, por las cuales hay un fondo para reparto de incentivos. Y esto lo abordamos en nuestro trabajo proponiendo revitalizar los contratos de gestión,
pero unos contratos de gestión en los que el proceso de su elaboración es tan importante como el resultado. Y mencionamos la conveniencia de hacer estos contratos con, por supuesto, transparencia, pero también con participación y con capacidad técnica. Citamos la famosa matriz de gobernanza TAPIC. Y bueno, aquí tenemos el problema, incluso cuando hay transparencia, y es que el tema de equidad va rema en contra del igualitarismo al que antes se refería Repu. Y entonces hay tensiones a la hora de hacer las cosas y volviendo al principio, la cosa clave, creo, para mejorar equidad y transparencia es una mayor confianza en la administración, es decir, instituciones, gobernanza de más calidad. Es llamativo que todavía no haya salido en esta conversación la palabra sindicato, pero bueno, si queréis. Bueno, antes mencioné yo algo de Sí. mencioné la palabra. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué papel creéis que ha jugado la pandemia y las últimas crisis que hemos vivido, que llevamos encadenando en los últimos años, un par de crisis bastante gordas, en las políticas de gestión de personal y de compensación de los profesionales en nuestro sector, en el sector sanitario? Repu. Sí, importante. En cierta manera, uno diría, han pasado cosas nuevas, en realidad lo cuantitativo se convierte en cualitativo, es decir, las políticas de austeridad generadas por la gran recesión han erosionado y dañado al Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo metieron en un baúl las reformas necesarias, demoraron, aplazaron, olvidaron las reformas. La pandemia muestra cómo el personal compensa las disfuncionalidades y las imprevisiones del sistema y lleva a que se sientan traicionados y abandonados después por políticos e instituciones aquellos profesionales a los cuales se les ha pedido socialmente un gran esfuerzo, ¿no? Y cuando las promesas se incumplen y el eco de los aplausos se olvidan, pues se genera una gran desafección. En esta desafección masiva, yo creo que ha jugado un papel importante en la brecha de resiliencia en la atención primaria, porque, bueno, el equilibrio en la atención primaria se basaba en buena medida en el liderazgo de una generación pionera, que fueron los que protagonizaron la puesta en marcha de los centros de salud y ahora se están jubilando de forma masiva. Quizás más por edad que por desilusión, aunque también, ¿no? Y este es un poco un componente de crisis donde el relevo se ve muy dificultado. La situación en el hospital es un poquito diferente. Yo diría que hay una deserción, una migración interna y una externa. La interna es, bueno, pues un proceso que ya venía ocurriendo de autosecuestro dentro de subunidades, subespecialidades, procedimientos de alta tecnología, lo que algunas veces se llama tecnomedicina. Y bueno, la fascinación tecnológica es motivadora, pero bueno, nos lleva a que al final las especialidades pongan la lista de espera de la especialidad en la puerta del gerente, diciendo, este es tu problema. Si quieres que te lo arregle, contrata más plantilla, porque nosotros nos hemos subdividido en especialidades, digamos, muy interesantes para nuestra motivación intrínseca. O bien migran hacia afuera, es decir, el trabajo en la sanidad privada, en dedicación parcial o total, pues también es una opción que, bueno, aunque no vayan contentos, pues bueno, el incremento retributivo también sirve de consuelo. Por lo tanto, creo que son dos situaciones un poquito diferentes en los dos sectores. Mal asunto, porque la deserción moral, cuando pasa el tiempo, se consolida y acaba empobreciendo la sanidad pública. La dualiza el sistema y además, como se hace especialmente sin un marco integrador en la atención primaria, pues de alguna forma fomenta la fragmentación
y esto que a veces se ha llamado medicina desintegrada o medicina atolondrada. Por lo tanto, es un tema importante. Al hilo de lo que comentabas, Repu, a propósito de la fascinación tecnológica, de los nuevos desarrollos, de la tecnología, ¿creéis que estas novedades tecnológicas que están cambiando el mundo entero, no solo el sanitario, pero que también están abriendo la puerta a nuevas formas de asistencia, tienen algún papel que jugar? ¿Son obstáculos? ¿Son beneficiosas para la gestión del personal? ¿Cómo pueden influir? Bueno, indudablemente estas tecnologías están cambiando el mundo. Y recientemente, por ejemplo, The Economist dedicaba todo un número al impacto de estas tecnologías, en concreto las tecnologías digitales en la sanidad. Ayudan, pero como tú comentas, traen problemas, unos que podemos ver y otros que iremos viendo. La ayuda que dan las tecnologías es muy evidente, por ejemplo, la historia clínica electrónica. Bien, es verdad que esta historia clínica electrónica favorece enormemente la organización asistencial, pero también hace que los médicos miren más a la pantalla que a los pacientes, es por poner así un problema. Ciertamente ahora la inteligencia artificial con el reconocimiento del lenguaje va a quitar ese problema, pero es posible que en este mismo marco traiga otros. La tecnología sirve, bueno, facilita extraordinariamente la información sobre lo que se hace, lo que no se hace y por último, pero no en último lugar, modifica también la relación entre el personal sanitario y el paciente. Por ejemplo, la presencialidad. La tecnología permite hablar con los pacientes por telemedicina, por teléfono, por videoconferencia, y eso indudablemente cambia cómo se prestan los servicios sanitarios y sin duda alguna va a afectar. En relación con la compensación, que es la pregunta de lo que nos traemos entre manos o con los incentivos, antes hablábamos del papel importante que tienen que tener los contratos de gestión vinculados a la compensación por desempeño. Pues bien, claramente los avances en los sistemas de información facilita extraordinariamente, da mucha más transparencia a la realización de estos contratos de gestión. Permite un mayor seguimiento de los contratos de gestión, de lo que se hace, de lo que no se hace, de quién lo hace. Pero bueno, estamos viendo, y de hecho hay ejemplos de ello en estos momentos, como antes comentaba Repu, tenemos un montón de información, pero esta información muchas veces está secuestrada y la potencialidad que tendría para dar transparencia a los contratos que luego determinarían sistemas de compensación, no está realmente dándose. Por ejemplo, es clarísimo, información sobre listas de espera no es suficientemente detallada, no es suficientemente granulada. Luego, estas tecnologías presentan o pueden presentar problemas importantes en relación con los cambios en cargas de trabajo, confidencialidad, pero también pueden dar lugar a una suerte de taylorismo, de exacerbar el control del personal, produciendo una sensación que luego sin duda comentaremos de burnout y de falta de autonomía. En fin, tema complejo que globalmente yo creo que es positivo, pero que tiene sus ángulos. Sin duda. Yo para terminar ya os quería lanzar dos preguntas en una. Hemos hablado del papel que tienen los incentivos en el desempeño de los profesionales, pero a mí me gustaría que hablarais un poco del papel que tienen esos mecanismos de incentivos en una variable que termina también teniendo mucha influencia y mucho impacto en el desempeño, ¿no? Que es, por un lado, la motivación y la satisfacción de los profesionales y la otra cara de la moneda que mencionabas ahora, José Manuel, que es el desgaste, el burnout, ¿no? Esa sensación de estar quemado. ¿Cómo creéis que el sistema de incentivos afecta
a esas variables intermedias, digamos, que terminará repercutiendo en el desempeño, ¿no? A la satisfacción personal o a la situación de desgaste, de estar quemado. Sí, yo creo que, a ver, la literatura habla de que el incentivo es algo que viene de fuera y funciona si desencadena motivación. Y motivación implica, bueno, pues una actitud, una satisfacción laboral, una capacidad de implicación, etcétera. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que revisar en qué medida eso funciona. En el trabajo, en los dos trabajos hemos enfatizado que incentivos, los más estructurales y los más específicos, configuran un único universo que hay que variar. Sin calidad de empleo es muy difícil tener una estructura profesional vinculada y motivada, ¿no? Lo que también hemos hecho es revisar algunas características del trabajo profesional, médico y sanitario, para ver, bueno, pues qué tipo de incentivos encajarían mejor con este tipo de trabajo. Y bueno, hemos visto que unas características son del trabajo profesional clínico, son que es muy multidimensional, de compleja mensurabilidad, de baja controlabilidad, de gran interdependencia. El propio trabajo es estimulante para los profesionales, no es tedioso, ¿no? Y en esta combinación la literatura habla más de incentivos blandos, es decir, de baja intensidad, grupales más que individuales y gestionados por estructuras de gobernanza con suficiente legitimidad y en la cual deben de participar los propios profesionales. Y esto además debe trabajar en un contexto que ya se ha citado, los contratos programa o contratos de gestión, con un aspecto importante que es la plurianualidad. Es un tema que incluso en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso se fijaba. ¿Y por qué es tan importante la plurianualidad? Porque cambia el contenido de los acuerdos de gestión clínica y de los contratos de gestión. Si yo me siento con los servicios de mi hospital para negociar los objetivos del año, pero tengo que esperar a febrero que me posicionen el presupuesto, los firmo en abril y la durabilidad es hasta diciembre, de lo que voy a hablar son de temas, perdóname la expresión, tontorrones o triviales. Pero si yo lo que le pregunto a mi servicio es, oye, vamos a hacer un plan a 3, 4 años. Por lo tanto, ¿qué tecnología, qué cartera de servicios, qué ajuste a competencias? Cambia completamente el modelo. ¿Qué alianzas con otros servicios? ¿Para qué población voy a ampliar o no mi cartera tecnológica? Por lo tanto, contratos de gestión, extensión plurianual y además la plurianualidad me habilita para la creación de cuadros de mando que empiecen a funcionar desde el 1 de enero, que proyecten todas las variables, los acuerdos que hemos llegado, que sean visibles para, como decía Vicente Ortún, que pueda darse la competencia por comparación y finalmente, pues citar un problema que tiene que ver con los sistemas de información y es que necesitamos ampliar el marco de comparación para entendernos. Es decir, preguntaba el gerente de un hospital grandote de una comunidad uniprovincial, ¿y yo con quién demonios me comparo? En los viejos tiempos, los hospitales grandes de todo el Sistema Nacional de Salud tenían términos de comparación más parecidos. Hoy en día las comunidades autónomas han creado pequeñas islas, a veces demasiado pequeñas. Habría que plantearse como un acuerdo importante que el conjunto de indicadores que hoy no son disponibles por razones de secreto estadístico se abran para que haya un benchmarking abierto que pueda ser utilizado en los procesos contractuales de todos los servicios sanitarios. Pues Manuel, ¿quieres tú hacer algún apunte a propósito de lo que mencionábamos antes del desgaste de los profesionales, de la relación entre los mecanismos de incentivos y el burnout?
Es un tema extraordinariamente importante. De hecho, en el informe de SESPAS hay un artículo dedicado a él. No lo he podido leer, pues no sé si... pero sí que he leído el editorial de Vicente Ortún justamente sobre el burnout. Afecta a mucha gente. Parece que uno entre cuatro, dice, es la reseña, que 1 de cada 4. Y es importante, vamos, no me cabe ninguna duda que un buen plan de incentivos podía evitar burnout o por lo menos disminuirlo. Pero es bueno señalar que aquí utilizamos incentivos en sus dos componentes, los estructurales, los que tienen que ver con el contrato, con la retribución, con las condiciones de trabajo, y también en el sentido de que lo que hemos llamado incentivos específicos, es decir, bueno, productividad, pero también otras condiciones. El problema es que en el marco administrativo al que nos referimos antes no hay mucho margen para que los centros se apliquen incentivos, incluso incentivos específicos relacionados con calidad de trabajo, con otras cosas como, por ejemplo, facilidad para ir a congresos, para formación continuada. Hay muy poco margen de eso. Entonces, volvemos a un tema que hemos comentado, que es un plan de incentivos necesariamente tiene que incluir cambios de fondo. Y estos cambios de fondo, los más relevantes, tienen que ver con la gobernanza, con generar confianza, con generar buenas condiciones contractuales, que es a lo que hemos llamado incentivos estructurales. Y ahí hay un enorme margen y ciertamente creo que favorecería mucho el bienestar del personal. De hecho, menciona Vicente en su artículo países como, creo recordar, Dinamarca o Noruega, donde el quemazón, el burnout del personal sanitario, pues es igual que en cualquier otro sector. Muy bien, pues bueno, con esto acabamos ya las preguntas relativas a vuestros artículos en el informe SESPAS 2024. Yo creo que con lo que hemos hablado aquí en este vídeo hemos abierto el gusanillo a los que todavía no hayan leído vuestros artículos, que seguro que ya no es tanta gente. Quería de verdad agradeceros vuestra participación en esta grabación. Y antes de despedirnos, os queríamos recordar que en el canal de YouTube de Gaceta tenéis disponibles ya un par de entrevistas adicionales, la de Beatriz González y Patricia Barber, que son coautoras de 2 artículos también en el primer bloque del informe, donde analizan los desequilibrios médicos, desequilibrios de profesionales médicos en España y los retos de planificación de recursos humanos. Y también está disponible la entrevista a Felipe Rodríguez de Castro sobre la necesidad de reformar el sistema de formación de los profesionales. Y os anunciamos que en las próximas entrevistas se hablará sobre las diferencias de gestión de recursos humanos entre los centros públicos y los privados y también el bienestar de los profesionales sanitarios. Así que con esto acabamos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.